Hola a todos, en este vídeo voy a describir el problema del cálculo del campo de desplazamientos y el campo de tensiones en una viga empotrada. De paso os daré algunas indicaciones que os ayuden a arrancar con la resolución de este problema mediante el programa Elmer. Bien, para calcular las deformaciones y las tensiones en la viga, hay que resolver la ecuación de elasticidad lineal, la ecuación de equilibrio, puesto que estamos suponiendo que la viga está en equilibrio, su estado tensional y de deformaciones no varía con el tiempo, por lo tanto, este término es cero. Y en ese caso tenemos que la divergencia del campo de tensiones más las fuerzas exteriores que apliquemos sobre la viga, que en nuestro caso va a ser solamente el peso de la viga, tiene que ser igual a cero en el dominio que está formado por la geometría de la viga. Bien, esto es una ecuación vectorial que está formada por tres ecuaciones escalares. ¿Vale? Entonces, fijaros, hay una ecuación para cada valor de i, y luego j es el índice mudo que utilizo para representar la divergencia del campo de tensiones. ¿Vale? Acordaros que la divergencia de un tensor, en este caso el tensor es como una matriz, y la primera componente de la divergencia sería la derivada parcial de la suma de las derivadas parciales respecto a la primera componente, a la segunda y a la tercera, cada uno de los tres términos. Bien, pues si tenemos en cuenta que la ley constitutiva del material que vamos a considerar madera de pino, es esta que está aquí, ¿de acuerdo? Es decir, cada una de las componentes del tensor de tensiones es igual a lambda por epsilon de R, delta de IJ, esta es la delta de Kronecker, 2 por mu de epsilon IJ. ¿Y qué es epsilon IJ? Pues es un medio de U sub i de la parcial de U sub i respecto de J más la parcial de U sub J respecto de i, ¿vale? Donde los U's son los desplazamientos. Y este es el tensor de deformaciones, ¿vale? Bien, entonces, si nosotros introducimos esto aquí y operamos convenientemente, es un poco pesado, pero no es muy complicado, obtenemos esta expresión que está aquí, ¿vale? Y esta es la ecuación, o estas son las tres ecuaciones escalares que va a resolver Elmer. Bien, para poder resolverlo necesitamos introducir, por tanto, condiciones de contorno. Vamos a imponer en la parte empotrada que las tres componentes del desplazamiento son nulas. Y en la parte derecha, vamos a suponer que el empotramiento está a la izquierda, que el origen está a la izquierda, y a una distancia que me parece que es de 1 metro, luego os lo confirmo, tenemos el final de la viga tiene una longitud de 1 metro, y ahí imponemos una carga de 2000 newtons. En Elmer, las cargas hay que repartirlas por la superficie en la que se está aplicando la carga. Os explico en un croquis que he dibujado cómo se hace o qué es lo que significa esto. Bien, aquí tenéis la viga. He tomado el eje X como el eje de la dirección longitudinal, el eje Y el eje largo de una sección transversal y el eje Z el eje corto. La longitud de la viga va a ser 1 metro según el eje X, 0,1 metros según el eje Y y 0,05 según el eje Z. Entonces, la condición de contorno es que en la sección que no está empotrada se impone una carga de 2000 newtons. Entonces, como os he dicho,
En Elmer hay que repartir la carga a lo largo de toda la superficie de contacto. Y eso lo imponemos multiplicando el tensor de tensiones por la normal a la superficie, igualándolo a la carga partido por el área de la superficie en la que se aplica la carga. Evidentemente, como veis el dibujo, quiere decir que tiene signo menos y está en la dirección del eje Z. ¿Vale? Os recuerdo que este es el tensor de tensiones, que es un tensor simétrico. Multiplicamos por la normal a la superficie que estamos considerando, que es este plano de aquí, que por tanto será 1, 0, 0, y nos queda la primera columna, y esto es igual a esto que está aquí, es decir, 0 la primera componente, 0 la segunda, y menos 2000 partido por área la tercera. Por lo tanto, esta condición de contorno vectorial se convierte en estas tres condiciones de contorno escalares, que son las que tenemos que introducir en Elmer. O dicho de otra manera, esto sería la primera componente del vector tensión debido a la carga, la segunda componente y la tercera componente, que es así como se introduce en Elmer. Bien, volviendo a la descripción del problema. Tendríamos ya las dos condiciones de contorno. Aquí tendríamos la fuerza exterior, que como he dicho va a ser el peso de la viga, también en la dirección del eje Z. Esto hay que introducirlo en Elmer. Fijaros que aunque hayamos puesto la densidad en las condiciones del material, hay que ponerlas expresamente cuando ponemos la carga, ¿vale? No sirven, esa densidad sirve para otras cosas en los cálculos, pero no para la fuerza que estamos imponiendo nosotros exteriormente, ¿vale? Entonces, aceleración de la gravedad por la densidad del material que estamos utilizando, que como digo es madera de pino. En Elmer, al describir el material, lo que se hace es introducir no los coeficientes de la ME, que son lambda y mu, antes no os he dicho lo que eran, lo he dicho muy rápido. Lambda y mu son los dos coeficientes de la ME, que se pueden obtener a partir del módulo de Young y el coeficiente de Poisson, que es lo que introducís vosotros al describir el material. En este caso, la madera de pino es un material que está en la biblioteca de Elmer, pero si utilizáis un material que no está en la biblioteca, tendríais que introducirlo en el apartado correspondiente del material. Bien, pues con esto tendríais descrito el problema. Os animo a que lo resolváis. Para ello, previamente tenéis que mallar el problema en GNSH. Podéis hacer una malla estructurada o una malla no estructurada. Para un problema como este que tiene los contornos rectos, sí que puede ser adecuada una malla estructurada. Sobre todo si el diámetro de malla es un diámetro de malla grande, es decir, tenéis pocos elementos. Porque en ese caso los tetraedros pueden quedar muy alargados cerca de los contornos y por lo tanto ser elementos con baja calidad y dar lugar a errores numéricos. Pero si el número de elementos es suficientemente grande, es decir, el diámetro es pequeño, entonces la diferencia entre los dos tipos de malla es inapreciable y de hecho lo podéis hacer perfectamente con una malla no estructurada. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se haría con una malla no estructurada, ¿vale? Confirmo que las coordenadas que os he dicho, que las dimensiones están bien. Efectivamente 0,1 es la dimensión en el eje Y, 0,05 en el eje Z y 1 en el eje X. Bien, pues lo único que tenéis que hacer en este caso sería dibujaros los 8 puntos y generaros luego, unirlos con las líneas como hicimos con el cubo en el primer problema de clase y luego simplemente mallar. Para el caso de utilizar una malla estructurada, tendríais que utilizar un comando que se llama extrude, que hace una extrusión y que es muy cómodo. Tenéis un ejemplo de cómo se utiliza en el fichero bin3d-gui.zip que está en el fichero ejemplos.zip
dentro del material auxiliar de la página web. Bueno, pues os animo a que lo resolváis. Y un último comentario: al resolver el sistema, tened cuidado, porque el problema no está muy bien condicionado numéricamente. Fijaros que el rango de variación de las escalas es muy amplio, varía entre 10 a la 5 de la fuerza que estamos aplicando por unidad de área, y el valor del resultado de la solución, que es de orden de centímetros. Entonces, que tenéis ahí entre 10 a menos 2 y 10 a la 5, con una variación de 7 órdenes de magnitud, que da lugar a que, como digo, esté mal condicionado. Por lo tanto, es importante, a la hora de resolver el problema por un método iterativo, el controlar los parámetros. Incluso a lo mejor tenéis que aumentar el número de iteraciones o reducir la tolerancia y buscar el método más adecuado. Muchas gracias por vuestra atención.